Muy bien, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país de Iberoamérica en que nos acompañan hoy. Vamos a dar inicio entonces a la sesión que corresponde para el día de hoy, siendo esta la sesión número 12, Imagen, Diseño y Creatividad en la Política, y estará a cargo de un profesor que nos ha acompañado desde la primera edición de este diplomado. Él es Aner Anzorena. Él es un profesional y consultor con amplia experiencia en comunicación y estrategia política. Aner ha liderado varios proyectos innovadores enfocados en comunicación electoral, institucional y empresarial. Además de esto, es director de Auda Comunicación, una consultora española especializada en comunicación política y estratégica. Él colabora con regularidad como analista político en medios y es formador de marketing, oratoria y comunicación. Así que bueno, tiene muchos conocimientos que transmitirnos. No le quiero quitar más tiempo para que puedan aprovechar al máximo de sus conocimientos. Así que bueno, Aner, te doy la bienvenida nuevamente a este tu espacio en Asuntos Digitales y me quedo por aquí para brindarte todo el apoyo que necesites durante la sesión. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer volver a estar aquí. Bueno, ya veo que estáis desde diferentes países. Yo estoy aquí en España, como decía Jorge, y la verdad es que es un placer poder estar con vosotros. Mi estilo es un poco diferente, os voy a decir. Os voy a ir transmitiendo diferentes conocimientos, pero yo lo que quiero es que nos lo pasemos bien, que veamos pruebas y que veamos un poquito de qué va esto, ¿vale? Tengo el chat abierto todo el rato. Si me queréis cortar para preguntarme cualquier cosa, todo es súper bienvenido, ¿vale? Así que no tengáis ningún problema. Aprovechadlo. Cuanto más preguntéis y más podamos conversar, pues mejor. Eso que os lleváis, ¿no? Y además de manera más personalizada. Si algún momento no oís, no veis o lo que sea, me vais diciendo, ¿vale? Yo creo que va a ir todo bien porque siempre funciona bien. Bueno, pues vamos a hablar de imagen electoral, creatividad, vamos a hablar de muchas cosas. Mirad, la imagen decide el 70% del voto, ¿vale? El 70% del voto se elige con los ojos. Pensad que aquello que se ve es clave. Muchas veces los políticos, las políticas se centran en ¿qué voy a decir? ¿Qué tengo que vender? ¿Cómo lo voy a decir? Sí, pero ¿qué se transmite? ¿Qué estás transmitiendo con tu imagen? Hay gente que sí, sí, tiene muy buenas ideas, pero muy mala dicción, muy mala comunicación y muy mala imagen. Con lo cual, todo es importante. No solamente vamos a hablar de imagen personal, que de eso no me voy a centrar demasiado, porque eso da para otro diplomado concreto. O sea que hoy me voy a centrar un poquito más en la imagen que transmitimos cuando hacemos una campaña electoral. Todo esto se puede además transmitir no solamente en campañas electorales, también en institucionales. Así que vamos a aplicarlo en todo. Ya me han presentado, soy Ana Sorena, director y consultor en Auda Comunicación. Salgo en diferentes medios de comunicación, ya me han presentado, con lo cual eso ya no os importa más. Si luego tenéis preguntas concretas, me las hacéis. No quiero que hablemos sobre los míticos carteles o spots famosos de las elecciones o de la política. ¿Por qué? Porque esos ya los habéis visto. ¿Y por qué? Porque no es tan importante ver aquellos que han sido un éxito rotundo, porque es muy difícil que hagamos en el día a día campañas así. ¿Por qué? Porque se necesita mucho presupuesto y mucha creatividad. Y sobre todo tener unos buenos clientes. Yo a mis clientes les llamo clientes y no jefes. Hay mucha gente que les dice, ay, mi jefe o mi jefa, ¿no? A mí no me gusta. Para mí son clientes, nos miramos de tú a tú y trabajamos además esas estrategias, bueno, pues de manera conjunta. Con lo cual, quiero que hablemos de cosas pues que igual no son tan conocidas, o igual sí, ¿eh? Pero quiero que nos centremos sobre todo en cosas guays. Os traigo también ejemplos de España para que veáis. En España es verdad que hacemos una comunicación política un poquito más institucional, casi parece una comunicación de gobierno. Lo vais a ver hoy, ¿eh? En Latinoamérica me encantan vuestras campañas electorales que son mucho más coloridas, pero pues aquí somos más serios. Ya me veis, me he vestido de negro, parece que estamos de luto hoy, ¿eh? Venga, vamos allá, mirad. Lo he estructurado así. Creatividad y planificación para mí es la clave, es donde más, casi más tiempo voy a invertir. Después en la parte del diseño gráfico, en el visual pero estático, y luego en la parte más audiovisual y fotopolítica. En el diseño gráfico al final lo que estamos trabajando más es esa creación con métodos digitales y luego el audiovisual y la foto ya es, ahí tiene que salir bien la persona, ¿eh? Eso es importante, vamos a verlo. Creatividad y planificación. Sin planificación, todo es un desastre. Imaginaros que tenemos que ir a hacer la compra sin lista de la compra, vamos a comprar cosas que no necesitamos y tal vez ese plato que tenemos en la cabeza se nos olvide algún ingrediente. Pero si hacemos el plan semanal, el plan de toda la semana, y compramos pensando en esos platos que vamos a cocinar, es casi imposible que se nos olvide algo, pero casi imposible. Con lo cual, esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Que si en la lista de la compra te olvida comprar algún ingrediente, pues no pasa nada.
Pero en una campaña electoral pasan muchas cosas. Tú te puedes quedar sin trabajo, tu cliente también, podéis perder las elecciones, con lo cual planifica, porque hay muchas cosas en juego. Da igual, una patata más o una menos. Pero en esto es importante la planificación. Os voy a dar unas preguntas. Por cierto, vais a tener esta presentación también a vuestra disposición, así que nadie se agobie, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la campaña? Os voy a lanzar diferentes preguntas para que vayáis viendo, ¿vale? En esa línea, para que veáis cuál es mi punto de partida. Mi punto de partida siempre ante un cliente es, ¿cuál es el objetivo de la campaña? Y yo al principio, cuando no tenía ni idea, pensaba que todo el mundo quería ganar, pero no es verdad. Hay gente que lo que quiere es no perder, porque ya va muy mal, va cuesta abajo y sin frenos, entonces decide que el objetivo tiene que ser frenar el golpe. Yo tengo una mentalidad muy ganadora. Por eso, bueno, pues solemos ganar bastante, porque a mí me gusta ganar, en todo, pero en todo, hasta en el parchís. Si tengo que jugar a cartas, que no soy muy fan, pero si de repente me toca, quiero ganar. Con lo cual, esto también creo que como consultores tenemos que tener en la cabeza. Ganar, ganar y ganar. ¿A toda costa? No. Pero bueno, que tengáis esa intención de ganar, para mí es clave. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? ¿Qué quiero conseguir con esto? Mucha gente se pone a hacer ya directamente el eslogan, no sé qué. ¿Qué hacéis? Primero planificación. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? ¿De qué va nuestra campaña? Pensad que esto es como una película. Yo estudié cine, por cierto, con lo cual para mí todo esto de la imagen es importante en política también. Por eso, ¿de qué va nuestra campaña? Cuando vas al cine y has visto una película y de repente se la tienes que recomendar a alguien, la pregunta más típica es, bueno, vale, ¿y de qué va esta? ¿De qué va la película? Quiero saber sobre qué va, cuál es el tema. Pues tú tienes que saber responder como consultor político de qué va tu campaña, cuál es la historia que vas a contar, dónde vas a conectar, de qué va, o sea, cuál es el argumento, porque al final vosotras sois comunicadores políticos, con lo cual súper importante que tengáis claro yo qué voy a contar aquí. Por eso, de qué va es clave. ¿A quién nos vamos a dirigir? Y con esto suelo tener traumas hasta por las noches, sueño, y esto no es broma, además estoy ahora escribiendo un libro en esta línea, en la línea de los buyer persona, de los targets y de los públicos. La gente está loca. Tu público objetivo no puede ser la ciudadanía en general. Todo el país no es para nada tu público objetivo. ¿Por qué? Porque es imposible, imagínate que tienes aquí 50 moscas y pones un cañón de estos de antes, ¿no? Matar moscas a cañonazos. Es imposible. Tú si quieres matar una mosca tienes que coger, no sé, una pala pequeña y cuando la veas le das directamente. Pero tienes que ir muy directamente. Porque si vas a lo general va a ser imposible. Cada mosca hay que agarrarla y en esto es lo mismo. Cada elector, cada persona que va a votar tiene una intención, tiene unos dolores, tiene unos puntos de satisfacción que los tienes que estudiar. Y mucha gente dice, ya, Aner, pero es que yo no tengo dinero para pagar una encuesta. Pues es lo ideal, tener dinero para hacerla, o si no, hacerla vosotros, pero es muy importante, si no tienes eso, tener creatividad, fijarte en la sociedad. Tenemos que ser personas despiertas y allá donde vayamos, abrir mucho los ojos y ver cómo piensa y cómo siente la gente. Y luego también escuchar mucho en redes sociales lo que dice la gente. Es verdad que sobre todo se viralizan las cosas negativas y que hay mucha gente que es muy positiva que no comenta en redes sociales. Pero de ahí también te puede ir dando unas pistas de hacia dónde va la gente. Con lo cual, a quién nos vamos a dirigir es clave, es muy importante. Porque tú no le hablas sobre el amor igual a tu mejor amiga que se acaba de divorciar o a la que se va a casar en una semana. Sobre el amor hablas de manera diferente. Con una, todo será precioso, y con la otra, bueno, tiene también sus cosas malas. Bien, con lo cual una campaña tiene que ser clave también en esa línea. ¿Cuál es el tono? El tono de la campaña tiene que estar alineado con el tono del candidato o de la candidata. ¿Sí? De repente una señora muy mayor que tiene un estilo pues, lento, más tradicional, si le pones de repente una campaña súper holgorio, súper fiesta, bueno, pues puede ser un meme. Con lo cual tenemos que andar también un poco con cuidado. ¿Cuál es el tono de la campaña? ¿Qué emociones existen en el país y cuáles queremos desarrollar o reforzar? ¿Qué siente la gente? ¿Cómo se relaciona con la política? Todo el mundo dice, no, es que la gente está súper cansada de la política. Bueno, en algunos países más y en algunos menos. En algunos participan más, en otros menos, en algunos le dan más importancia a las instituciones y en otro absolutamente cero. Eso es importante, saber, conocer. Imagínate que a mí me pasa, yo en España estoy súper acostumbrado a hacer campañas electorales, pero yo qué sé,
me toca de repente hacer una campaña en Argentina. O sea, me voy a tener que empapar muchísimo, no solamente de mi candidato, de las políticas que hay allí, sino también de la cultura del país. Pero no de la cultura de la música que hay allí, no, no, de la cultura política, de cómo se relacionan con la política. Porque si no, ya te digo yo que voy a hacer el ridículo, porque nadie va a entender, porque yo voy con mi mapa mental. Y hoy lo vais a ver, ¿eh? Vamos a tener un poco de choques ahí culturales, porque yo a veces os traigo cosas y me decís, ay, pero eso aquí no tiene sentido. Bueno, cada uno sabe su situación cuál es. ¿Qué emociones existen? Uno, las que tienen ya, o las que están un pelín apagadas y las quiero reforzar, o las quiero desarrollar, o de repente no existen pero las quiero crear. Sabéis que tenemos capacidades desde la persuasión de construir relato y de generar esas necesidades o esos problemas. Bien, esto ya será un trabajo que tengas que hacer, ver qué emociones y cómo las refuerzas. Responder a todas estas preguntas nos ayudará a entender lo que tenemos entre manos. Porque si yo, sin hacerme estas preguntas, si empiezo directamente a hacer la campaña electoral, os digo una cosa, probablemente sea una mierda de campaña electoral, con todo el amor del mundo, pero hay que trabajarlo. Si yo me hago unas preguntas, también puede ser una mierda, pero va a ser, yo creo que un poquito menos. Vamos allá. El eslogan de la campaña me ayuda a mí a entender qué diremos y por lo tanto cómo lo diremos. Yo después de esas preguntas digo, ¿cuál es el eslogan? Y yo odio estos eslogans de Argentina avanza, Chile para todos. Eso es una mierda, que no te funciona. O sea, que bueno, muy bien, pero dices, es que no me está diciendo nada. Cuando tú entiendes la realidad, la situación electoral, cuál es tu papel en esa, en esa cita electoral y consigues tener un eslogan que realmente active, ahí lo tienes. Ese es el eslogan. Pero active ¿a quién? A tu público objetivo. Ya lo has definido. Bien, o sea, es todo súper, súper detallado. Mirad una cosa, esto es importante, la planificación está guay, hay que planificar y también tenemos esa parte creativa, ¿no? Pero yo me encuentro a muchos profesionales, y digo a muchos alrededor, no necesariamente de la competencia, sino de todo tipo, también gente que viene al equipo a trabajar, que saben mucho de política, o que saben mucho de marketing, o que saben mucho de comunicación, o que saben mucho de oratoria, no lo sé, pero que solo saben de eso. Y es un problema. Porque la comunicación política es multidisciplinar. En este momento estamos en un punto en el que tenemos que saber casi de todo, controlar casi de todo. Y que estamos hoy en el mundo de la imagen, en el mundo de la atención, de los reels, de los TikToks, de las cosas rápidas, de todo rápido, de en 3 segundos toma la decisión de ver tu vídeo o no. En ese mundo estamos. Con lo cual tenemos que saber también cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona todo. Con lo cual la imagen también es importante. Si tú de diseño no tienes ni puñetera idea, que esto le pasa a mucha gente, ¿qué hacen? Contratan directamente a un equipo diseñador de diseño que lo haga. Ya, pero si tú tienes que dirigir la campaña, tú tienes que tener un poco de idea. Porque si no, tu único argumento para decir si es bueno o no ese diseño va a ser si te gusta o no te gusta. Pero la clave no es eso. No es si es bonito o es feo. Si es feo, evidentemente es una mierda. Pero dentro de lo bonito, puede ser bonito y no comunicar nada. O puede ser bonito y realmente ser efectivo. Si tú sabes de diseño, no hace falta ser un máster, pero tener un poquito de ojo, pues así vas a tomar mejores decisiones. Sin referencias no hay creatividad. Tu ojo se entrena. Os he dejado aquí algunas páginas de internet donde podéis buscar cosas. En Pinterest, que seguro que lo conocéis, Behance es más para profesionales de diseño. Tripic, tenéis bastantes plantillas. Instagram lo conocéis, pero Instagram y TikTok lo podéis utilizar simplemente de manera usuario, que no os lo recomiendo porque eso es lo que hace todo el mundo, o de manera buscador. ¿Vale? Como buscador. Tú te puedes abrir una cuenta en la que sigues solo a políticos, solo a partidos políticos. Una cuenta de Instagram solo para eso. Inviertes 1 hora a la semana a ver referencias, a buscar, a dar likes, a compartir, a comentar. Da igual, nadie sabe que eres tú. Pero de esa manera, Instagram te va a ir mostrando, y TikTok te va a ir mostrando más gente como esa. Y tú vas a tener el ojo mucho más entrenado. No me vale de nada que sigáis a Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola, vale, hace un marketing buenísimo, pero es que no hace comunicación política, hace comunicación corporativa. Y es diferente, por mucho que los de comunicación corporativa quieran decir que al final es lo mismo. No, 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 no tiene nada que ver. Con lo cual, seguid de verdad a cuentas que digas, bueno, estos lo hacen bien, ¿vale? Inspirarte no es copiar, no es copiar. Yo veo a mucha gente que copia, me copian a mí, copian a la gente. No copiéis, eso es una mierda. Y además la gente se cree que como está copiando una campaña en, no sé, en Bielorrusia, lo está haciendo súper bien y nadie le va a pillar. A ver, este mundo es muy pequeño.
todo el mundo vemos un poco las referencias que hay en otros países. Yo sé las campañas que están haciendo en Chile, yo sé alguna campaña que se está haciendo, yo qué sé, en Estados Unidos, yo sé, ¿no? Veo. Y si no lo veo, no soy buen profesional, porque estoy buscando referencias. Con lo cual, no copiéis. Por muy lejano que parezca eso, vivimos en el mundo de Internet. Hola, ¿qué tal? Os van a pillar. Mirad, planificad la campaña visualmente. Esto es una recomendación. Un mood board. ¿Con esto qué hacemos? Bueno, cogemos diferentes recortes, cogemos imágenes y directamente las colocamos ahí. Yo ya veo esta campaña que os estoy proponiendo, que va en azules, todo como muy agua, como muy limpito. El amarillo lo van a utilizar para destacar, también muy blanco, y unas letras como muy rectas. Yo con esto ya sé por dónde va la campaña. Imagínate que es una campaña en una ciudad costera, pues me funciona muy bien. ¿Por qué? Pues porque voy a utilizar mucho agua, la arena, las sombrillas, ¿no? Es una ciudad como más guay, como más tranquila, pero además tiene un tono modernillo, ¿no? Tiene un tono moderno y contrastado. Yo qué sé, os pongo aquí uno para que veáis y os voy a poner ahora uno de comunicación política. Este no es real, os lo he sacado yo, el cartel es real, pero el mood board no. Me lo he inventado, os lo cuento. Este es, esta es la campaña de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España, es del Partido Socialista. El Partido Socialista, el rojo, ¿vale? Es lo que hay. Hacemos un collage. Si os fijáis en el cartel, tiene un marco blanco, tiene una imagen en blanco y negro bastante contrastada con una luz de ventana. Luego, toda la parte de abajo roja y haz que pase es el eslogan. Haz que pase, ¿qué es? El cambio de gobierno. Está en tus manos. Haz que pase. Quieres que pase, quieres que ocurra eso, ¿vale? Luego el logo del partido y un eslogan del partido. ¿Qué tenemos aquí en el mood board? Bueno, pues os he añadido estilo fotográfico. Os he añadido unas 3 fotos blancos y negros, muy, muy contrastadas. Ese rojo, que es un rojo vivo. Esas letras TST, ¿veis? Que es como al final te está marcando un cuadrado. Esa luz de ventana. Coloca, busca fotos que te gusten, busca el estilo y diseñas después ese cartel que tienes que plantear. Muchas veces, si trabajas con unos diseñadores, trabaja un mood board y pásaselo. Y dile, yo quiero por esta línea, a ver qué se te ocurre. Porque si no, es trabajar en blanco. Y no estás haciendo tú la campaña, al final la hace el diseñador. Y es importante que tú también marques por dónde quieres que vaya el asunto. ¿Vale? Planifica todo y prepárate para los es para ayer. ¿Por qué os pongo esto? Todo lo que tú te adelantes mejor. O sea, es que todo lo que tú te adelantes es lo que no se ha adelantado el de al lado. Muchas veces, además, en las campañas os va a tocar confrontar, casi ganar al de al lado. Estáis 3 consultores y tenéis que ser los primeros. Esto pasa muchas veces. Con lo cual, si tú tienes una respuesta para un problema que nadie lo veía venir, tú eres el puto amo, eres el mejor. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Estudiarte mucho al cliente, trabajar mucho las cosas y sobre todo pensar, ponerte como un señor estresado. Yo me imagino una persona que tiene un hijo pequeño que se va a pegar un golpe con todo, con absolutamente todo. Tengo que pensar que mi hijo va a meter los dedos en el enchufe. Pues esto es lo mismo. Piensa que tu cliente es un niño que se va a meter un golpe terrible, que además tienen bastante habilidad en esto, les encanta, no sé cómo lo hacen, pero siempre se meten en jardines y luego tenemos que solucionarlos nosotros. Con lo cual es importante que tú tengas casi todo preparado. Casi todos los escenarios preparados. También os digo una cosa, ¿eh? La política nos sorprende y todo es imposible preparar. Mira, os pongo un listado de materiales de campaña. Logo del partido, logo del candidato, logo de la campaña, cartel principal, cartel de mítines, programa electoral, flyer electoral. Ya sé que en muchos países no se hace programa electoral, que es un documento con todas las acciones que propones electoralmente. Eso en España hay que hacer sí o sí. Flyer electoral, anuncios de prensa, banners, pancartas, atriles, página web, activismo, fondos en el escenario, plantillas en redes para infografías, propuestas, agenda, cómo votar, datos. ¿Veis que hay un montón? Portadas para los reels, resultados, titulares, stories. Todo esto es importante. Luego, para el tema audiovisual, foto del candidato mirando al futuro, mirando al pasado, fotos de los actos, foto perfil de redes del candidato, spot general campaña, spot sectorial. Sectorial podría ser uno de salud, otro de educación, otro de vivienda, ¿vale? De lo que queráis. O si no, por barrios también. Yo que sé, en el barrio norte quiero hacer esto, en el tal aquí, tal, y hago diferentes spots, ¿vale? Dirigidos ya con propuestas concretas para cada espacio
la segmento con redes sociales y de esa manera solo le va a aparecer a la gente que está ubicada en esos espacios. Reels para redes sociales generales, audio de WhatsApp, imagínate que quieres mandar un audio que se viralice de hola, ¿qué tal? Mañana vótame. Sí, soy yo, tal. Esto lo ha hecho Juan Mamor en Andalucía, luego vamos a ver una foto. Llamadas automatizadas, que esto también se está poniendo de moda, y un montón de cosas con la IA que tenéis opciones de hacer. 3 puntos. ¿Por qué? Pues porque no todo está inventado. Yo odio que la gente me diga esto. Ya, no, pero es que todo está inventado. Una mierda. Todo no está inventado. Si piensas eso, no inventas lo bueno. Tú piensas que no todo está inventado. ¿Por qué? Porque de repente, porque hay cosas que se hacen tendencia. La inteligencia artificial no estaba inventada y de repente la estáis utilizando todo el rato. ChatGPT, que también hay que saber utilizarlo. Y más, ¿vale? Entonces, para mí es importante una cosa. No todo está inventado. Es mentira. Tú puedes inventar cosas nuevas. Dale vueltas a la cabeza. Esa creatividad es clave. Me voy al diseño gráfico. En una campaña, en un simple abrir y cerrar de ojos, el votante en la calle o en redes o lo que sea, tiene que saber que esa comunicación es tuya. En un cerrar y abrir de ojos. Abrir y cerrar de ojos. Pim pam. O sea, lo tiene que ver rapidísimo. Si va un cartel, tiene que saber que es tuyo. Que eres tú quien está intentando comunicar. ¿Y eso cómo se hace? Gracias a la identidad visual. Hay que trabajar que todo sea la misma línea gráfica. Y lo repito, ¿por qué? Porque hay cada gente que hace cosas muy raras, que de repente te hace un cartel que no tiene nada que ver con la imagen gráfica y que la liamos pardísima. Esto suele pasar a veces que es, hago una imagen o una campaña para todo el país y de repente mi territorial en el sur no sé qué pueblo hace un cartel concreto con la misma foto de la campaña y de repente te hace una cosa que es espantosa que no tiene nada que ver. Con lo cual es importante comunicar hacia afuera, pero también hacia adentro y decir, esto no hay que hacer, esto si necesitáis cosas, pedirlas aquí y centralizar toda la comunicación en el mismo lugar. También el diseño, ¿vale? Con lo cual, la identidad visual es importante. Los logos no son cosas solo del partido. Esto en España, por ejemplo, pasa muchísimo, ¿vale? Cada partido tiene su logotipo y van con esa imagen gráfica y es quien marca, ¿vale? Es quien marca toda la línea gráfica. Pero vamos a ver ahora ejemplos de que la marca personal, el candidato, también tiene su propio logo. Y funciona muy bien, ¿eh? Os los voy a enseñar y vais a decir, coño, es verdad, esta y esta, es que me suenan. Mirad, Harris, Trump, Nicolás Maduro, Petro, Milei, Boric, Lula, Ayuso, ¿veis? Tienen su propio logotipo. El partido me da igual, no me importa. Aquí quien me importa es el candidato, es la candidata. Y tengo que hacer una imagen súper fuerte de ese candidato, esa candidata. Uno, tiene que estar alineado con la personalidad de esa marca personal, de ese candidato. Y dos, tiene que ser, además, coherente con la campaña. Todo el rato en la misma línea. ¿Vale? Con lo cual, no pensemos que el logo es solamente algo que es un tema del partido, ¿vale? Un logo y una identidad bien definidas serán la base para preparar todos los demás materiales de campaña, ¿vale? ¿Yo qué hago? Por ahora, ¿qué he hecho? Planificar, luego he hecho el eslogan, luego he hecho el logotipo del candidato y ahora ¿qué he hecho? Siempre el cartel. El logo ya me ha marcado un poco los colores y la línea visual que tengo que llevar y ahora me toca el cartel. Una vez que aprueba todo, es decir, que aprueba el logo, y ya sabemos que esa es la imagen, empezamos a hacer lo demás. Pensad que esto tiene que ser como pasar puertas. Primera puerta, ¿me apruebas? Ok, sigo. La siguiente, ¿me apruebas? Sí, ok, sigo. Luego hay clientes que te dicen, oye, una cosa, mira, estuve pensando que el logo que me enseñaste no me gustó. Está aprobado. Está aprobado, está en la línea, vamos a ver de qué manera, pero tenéis que hacer de verdad presentación de lo que vais a hacer, aprobación y seguir. Porque si no, hay clientes que te vuelven locos. Y aunque hagáis las cosas como de manera como súper estructurada, también os van a volver locos. Hay clientes que son un horror, que no volvería a trabajar nunca, pero es lo que hay. No me pidáis nombres que no os los voy a dar. Venga, vamos a seguir. Elementos principales de un cartel. Me he centrado solo en el cartel, ¿vale? Ahora vamos a hablar de carteles electorales. Esto es muy guay. Elementos principales que tiene que tener. El eslogan, ¿vale? Siempre tenemos que decirle el mensaje. Nombre del candidato o candidata, a no ser de que sea súper conocido, súper conocida, que con la foto del candidato o de la candidata ya me sirva.
pero aún así yo os recomiendo que vaya el nombre, foto del candidato o del grupo. Según el tipo de partido, vemos la foto del candidato o la foto del grupo. Esto ya abierto. Hay campañas, hay países que son más presidenciales y otros que son menos. Luego del partido, hay veces que esto es irrelevante. Aquí, por ejemplo, en España es súper importante porque la gente no vota tanto al candidato, que ahora sí vota más también a la ideología y al partido, ¿vale? Una llamada a la acción. A mí estos carteles que se han puesto de moda ahora, que no ponen vota, me parece una estupidez. Tú tienes que pedir a la gente algo. Vótame, vota a este partido. Si no lo pongo, sí, la gente da por hecho, ya, pero al final estás haciendo simplemente una campaña reputacional de visibilidad. Pero no, es que esto no es visibilidad. Esto no es que tú te hagas famoso, esto es que la gente te vote el domingo o cuando haya que votar, ¿vale? Con lo cual, eso es importante. Para mí, la llamada a la acción es clave. Y luego ya, si queréis meter web, redes sociales, hashtags, subeslóganes, lo que te apetezca. QRs, que no es recomendable, pero bueno, que hemos visto de todo, hay opciones, ¿vale? Pero bueno, para mí los que están en grande serían como la clave que sí que hay que utilizar. Venga, vamos a analizar. Os he traído dos campañas, ¿vale? Catalanas y vascas. Son aquí de España, pero nos van a servir para ver un poco esos carteles, para ver diferencias entre unos y otros. También vais a poder decir, a mí me gusta más este, a mí me gusta menos este. Bueno, todo es abierto a opiniones, ¿vale? Mirad, estos son Cataluña, ¿vale? Estos hablan catalán, es muy parecido, o sea, quiero decir, algunas cosas podemos entenderlas en castellano, ¿vale? Vemos que están en representación, o sea, en el orden en el que se presentaban, representatividad, etcétera. Bueno, pero que eso me da igual. Fuerza para gobernar. Y ese punto, ¿vale? Fuerza para gobernar y punto. Vemos al candidato, vemos vota en enorme, ¿veis esa llamada a la acción que os decía? Vota y el partido. No tenemos el nombre del candidato, no tenemos el nombre del candidato porque dicen, ¿para qué? Tengo al candidato, que ya todo el mundo le conoce. Pensad que en época del COVID, este señor era el ministro de Sanidad del gobierno de España, con lo cual durante esa época se le veía un montón. Este tío era la persona más conocida probablemente en ese momento de todos los ministros, con lo cual no hace falta poner el nombre, ¿vale? Y les fue muy bien porque ganaron, es el presidente ahora, ¿vale? Cataluña necesita liderazgo, ¿vale? Venía una campaña, estoy ya en el segundo cartel, venían de un montón de problemas de un montón de problemas, perdón, de liderazgos, venía de el tercero que veis era el presidente en ese momento, que se había quedado solo, que nadie le apoyaba los presupuestos, con lo cual dice Junts, que es el segundo partido, hey, necesitamos un liderazgo. Este tipo de eslóganes a mí me encantan. ¿Por qué? Porque realmente tienen sentido. Tienen sentido con la situación, ¿vale? Por ejemplo, si os vais al 4, que es Volem, que es queremos, queremos, y una V, ¿qué es eso? ¿Qué eslogan de mierda? O sea, no me estás diciendo nada, ¿quieres qué? Luego te dice una Cataluña de primera, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa? Es algo tan amplio. La Cataluña que ve, la Cataluña que viene, en defensa propia. O sea, hay como eslóganes como muy amplios, ¿vale? Y como veis, aquí hay de todo. Hay cosas más institucionales, creo que veis mi ratón. Bueno, no, no lo veis. La Cataluña que ve, por ejemplo, ahí, eso es como muy institucional, ¿no? Como muy estático. Como veis, son como muy presidenciales, pero no sé, una cosa como muy sosa, ¿no? Por ejemplo, si veis tanto el de Cataluña necesita liderazgo como el amarillo que es al costat de la gent y el de en defensa propia, hay movimiento, hay actividad, están haciendo algo, ¿vale? Por ejemplo, a mí ese tipo de carteles me parecen más interesantes. ¿Por qué? Porque normalmente los candidatos, o sea, los carteles suelen ser más del estilo quieto. Pero es que tienes que ver, porque igual en tu país de repente todo el mundo hace cosas en movimiento y tú vas a ganar porque en tus carteles el candidato va a estar súper quieto y como súper dirigido y ya sabe lo que tiene que decir. Aquí cada uno, por eso os decía que hay que conocer las culturas, ¿vale? Vamos, por ejemplo, al siguiente. Mirad, esto, ¿veis que la cultura aquí es mucho más estática? Es en el mismo país, es en España, pero es otra comunidad, es como otra provincia. Aquí de repente tenemos mucho más estático. El primero sí que está un pelín en movimiento y el cuarto también, pero los demás son un cartel electoral de toda la vida, quietos mirando a cámara. Entonces aquí, si tú entiendes que la cultura política suele ser visualmente también como eso, vas a buscar otra cosa diferente. ¿Veis que aquí son muy blancos?
en el otro el blanco casi no se utilizaba, solo lo utiliza uno. Y aquí de repente el blanco está en uno, dos, tres y cuatro carteles. Es verdad que el del Partido Socialista está, eso, ¿no? De manera como más gris. Me haces la pregunta aquí, Rafael. En caso del catalán, cuando hay dos lenguas oficiales, ¿qué es mejor, utilizar castellano o catalán? ¿O se hace en las dos? Pues mira, según, por ejemplo, aquí en Cataluña entienden que todos lo hacen en catalán, menos el esto, en Vox, ¿qué hacen? El eslogan principal, porque hay dos, en defensa propia, el verde, está en castellano y abajo, ¿vale? Tienen un subeslogan que es en catalán, pero todos los demás toman la decisión de hacerlo en catalán porque entienden que eso les va a dar mejor rentabilidad económica, o sea, económica, electoral, perdón, que viene a ser lo mismo, ¿eh? En Euskadi lo mismo. En Euskadi hay algunos que utilizan el euskera en grande, el castellano en pequeño, y otros deciden el castellano en grande y el euskera en pequeño. Pero bueno, es que es verdad que eso de los idiomas lo tenemos casi solo aquí, ¿eh? Esas diferencias de los idiomas, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis que tenemos carteles que son un espanto, por ejemplo, ese que pone abiertos, que es una cosa rarísima porque abiertos, pero el plano se va cerrando, ¿vale? Entonces, eso no tiene mucho sentido. Es tu tiempo, ese también es soso, muy soso, no está contrastado, es aburrido, no está diciendo nada, es tu tiempo. ¿Qué significa eso? Eso podría decirlo absolutamente todo el mundo en una campaña electoral. Es tu tiempo, cogedlo y aplicadlo a vuestro candidato que tengáis encima de la mesa. Pa'lante, todo súper bien. Nada, una mierda. Luego, Aukeratu de Euskadi, que es elige Euskadi, elige bienestar. Bueno, pues al final ahí están diciendo que los que van a hacer como esa defensa del cambio, o sea, de la tierra son ellos, ¿no? Bueno, aquí como veis tenemos carteles muy diferentes. Estos son muy institucionales, ¿eh? Como veis, España es como muy serio en ese sentido. Yo veo en Latinoamérica y son como algunos son más guays. A mí me gustan más, son como más divertidos. Esto es como muy, voy a liderar, voy a presidir. Como veis aquí, están mirando muchos al futuro, ¿vale? Se puede hacer como una mirada directamente a cámara o podemos hacer una mirada hacia la izquierda, que eso significa que estamos como bueno, hacia mi izquierda, a la izquierda del candidato, eso sería como mira al futuro, ¿no? Como vemos, esto están utilizándolo tanto el segundo a la que te ha dado Orain como abiertos, ¿vale? Como también sabes que es verdad, ¿vale? Es verdad que en el sabes que es verdad ese hay una cosa rara, porque uno mira a cámara, ella mira a cámara y el otro a otro lado. Parece que se llevan mal. Entonces, cuidado con estas cosas también, ¿vale? Eso es mejor, pues los dos miran al mismo sitio o miran al frente. Mirad aquí, por ejemplo, que es el mismo partido en verde, los dos miran como hacia un lado. ¿Veis que queda como más orgánico que en el otro que de repente parece que se llevan mal? ¿Vale? Entonces, bueno, esas cosas importantes. Os he traído así un poquito para que veáis carteles y ahora os traigo identidades visuales, ¿vale? Es decir, cómo un cartel es una cosa y luego hay más cosas, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, de Edmundo González, os traigo el logo y colores, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Edmundo tenemos ese azul oscuro, tenemos ese azul clarito y ese rojo, ¿vale? Que son algunos partidos, algunos colores, sobre todo del tema de la bandera. Luego tenemos el logo del partido, que es unidad, ahí con la bandera. Como veis, los colores principales que están utilizando son ese amarillo, negro, verde, o sea, verde, perdón, azul y rojo, ¿vale? Y luego os he puesto ahí el cartel, que el cartel es más feo que el copón, que es muy, muy feo, pero bueno, que es lo que hay, que es el señor mirando a cámara con un recorte muy mal hecho, y luego pone abajo Edmundo González Urrutia y el logo del partido, ¿vale? No hay ni eslogan ni absolutamente nada. Y luego tenemos ya en el otro lado os pongo pues un meeting, ¿vale? Que es como en una furgoneta, en un camión o lo que sea. Bueno, pues la verdad es que las letras son muy feas, son como de hace 1000 años, ¿no? En esa pancarta. Y es verdad que en ese momento necesitaban como más modernidad. Y aquí se ve que los equipos son distintos, porque el equipo de campaña, de presencial, del físico, parece ser que es como muy antiguo, y de repente el digital, joder, pues se lo han currado más. Entonces, cuidado con estas cosas, es lo que os decía, ¿no? Todo el rato yo llevaría como la misma, mm, la misma línea gráfica. Aquí, como veis, utilizan esos colores, ¿vale? Que bueno, que te van poniendo 30 días, 6, 5, luego utilizan el blanco, el azul sobre todo, y luego fotografías, ¿vale? Eso interesante. En digital, por ejemplo, es mucho más estético, mucho más bonito que en físico.
Aquí os traigo EH Bildu, ¿vale? Que esto es un partido del País Vasco aquí en España. Como veis, es mucho más minimalista, ¿vale? Un color. Este cartel lo hemos visto en el de las vascas, ¿vale? Que os lo he enseñado. Aquí veis que el cartel es como más institucional, más serio, y que luego, por ejemplo, tenéis cartel general y luego cartel de convocatorias de mítines, ¿vale? Eso es muy importante también, bueno, pues tener esa opción. Pues de repente va a hablar esta persona, va a venir a esta hora, ¿no? Y luego, por ejemplo, el Instagram aquí, muchísimo más. La imagen es fotos, mucha gente, mucho apoyo, porque querían trabajar eso, ¿no? Nos apoya un montón de gente. Y luego utilizan ese verde que, como todos los mítines, está estratégicamente trabajado de que ese color va a estar en algún momento, o en el atril, o en los fondos, etcétera, siempre se va a utilizar de alguna manera. Esas fotos se van a utilizar de manera estratégica en redes, que siempre se ve algún detallito. Como veis, por ejemplo, aquí vemos el atril, vemos también ahí abajo, pues de repente algún verde, algún azul, ¿vale? Tiran un poquito por esa línea. Con lo cual, también importante que eso esté, ¿vale? Que eso también se traslade a lo digital. Aquí el objetivo sabían que tenían que dar la sensación de que iban a ganar, con lo cual tenían que dar la sensación de que había un montón de gente. En el otro lado se meten mucho más. Esto es, por ejemplo, una estrategia digital mucho más de estar encima durante la campaña que la anterior. Porque aquí realmente sí, hay alguna foto, pero sobre todo hay también cosas bastante programadas. Con lo cual, esto es más fácil porque desde el primer día de la campaña ya tienes casi todo preparado que te va a ir lanzando y luego tú tienes que ir haciendo fotos y subiendo. Pero el otro, por ejemplo, es más difícil porque tienes que hacer como reels todo el rato, tener como más presencia en ese sentido, ¿no? Los equipos. Cada uno debe encontrar su estilo propio y saber cuál es la cultura de cada territorio. Esto ya os lo he contado. Es importante. Elementos principales de una web electoral. ¿Es importante tener una web electoral? Bueno, sí, según cuál sea el objetivo, ¿vale? Eslogan y llamada a la acción, sobre el candidato, las propuestas que tenéis, la agenda, donaciones, contacto, acreditaciones de prensa, noticias, posibilidad de voluntariado, ¿vale? Ayuda en la campaña, merchandising o tienda, juego interactivo. Os traigo el de Trump, ¿vale? La web de Trump en su momento, ¿vale? La web de la campaña, que veis que estas son como muy dirigidas a dame dinero, ¿vale? Es donaciones, venta, ¿vale? Esas son como los CTAs más importantes. Y luego en el tema de Kamala Harris también, el menú no me permite enseñaros porque estaba justamente desde España, bueno, no puedo hacerlo bien, pero bueno, tenéis aquí el Dona, ¿vale? Ese Dona, pues como veis también, todo muy estadounidense, muy, dame dinero que necesito financiar esto, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis, todo es elegante, ¿vale? Todo está como alineado con la imagen de la campaña. Si adaptas las cosas es lo que te ahorras. Mira, me he inventado una campaña, ¿vale? Me he puesto yo de candidato y os lo he traído para que veáis cómo hay que adaptarlo, ¿vale? Menos cuentos. Ese es mi eslogan, ¿vale? Y una cara un poco cabrona. Ana Hernán Lorena, candidato no sé qué, vota y el partido, ¿vale? Luego, aquí como veis, tenéis un banner, ¿vale? Menos cuentos, es el eslogan. Y luego, por ejemplo, tendría otros carteles que me acompañan, que es que no te cuenten más cuentos. Y otro, con la verdad por delante, cero cuentos. Eso luego son subeslóganes que, por ejemplo, podemos ir poniendo donde nosotros queramos sin tener que poner la cara del candidato obligatoriamente. Vale, esto es un ejemplo para que veáis que si tú tienes menos cuentos y ya tienes el cartel, luego todo lo demás es ir adaptando. Porque mucha gente dice, ay, tengo que crear todo de cero. No, es copiar, pegar, más o menos ponerlo bonito, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen que reconocer lo que nosotros estamos lanzando todo el rato. Si tenemos necesidad de que el candidato sea súper visto, la foto del candidato la tenemos que quemar a muerte, todo el rato tiene que salir. Si realmente el candidato pues no es lo que mejor nos cae, lo que mejor cae a la gente, uno, era mejor cambiar de candidato, pero otro, pues igual no lo pongo en todos los sitios, ¿vale? Esto ya, estrategias que tenéis que ir adaptando cada una. Acabamos ya esta versión, esta zona de diseño y nos vamos a la audiovisual y fotopolítica. He traído vídeos que son muy guays también, que los vamos a ver y que os van a encantar. No es necesario utilizar la misma foto de campaña en tu foto de perfil. Esto no sé qué le pasa a la gente, pero es cuando estamos en campaña utilizan la misma foto. A ver, si no es muy conocido, es interesante hacer esto, ¿vale? La misma foto del cartel, ponerla en tu perfil de Instagram o de Facebook, de Twitter, de Blue Sky, de donde sea. Pero os traigo opciones. ¿Por qué? Porque muchas veces suele ser complicado encontrar referencias en este sentido, ¿vale?
tiene que ser bastante pequeña, la luz tiene que estar bien. No es nada fácil tener una buena foto de perfil del candidato. Vale, os traigo aquí algunas, ¿vale? Que son interesantes. A mí hay cosas aquí que, por ejemplo, la de Obama, la de Kamala Harris, me parecen muy, muy interesantes. Por ejemplo, la de Trump me parece espantosa porque no tiene ningún sentido. De repente tenemos aire en un lateral, le está cortando, vemos ahí como un flequillo al viento, como una imagen extraña. No creo que le favorezca. Bueno, pues le parece guay y ya está. Por ejemplo, la segunda que tenemos aquí, esa me parece muy interesante, es como muy orgánica, muy en los colores dentro de su marca personal, ¿vale? Pero bueno, para que veáis, yo os traigo aquí un poco de fotos y si veis, allá donde hay contraste entre el fondo y la persona es la clave para ganar. Porque esto también es comunicación, esto también es marca, ¿vale? Nada de, no, es que a mí me gusta esta foto. Sí, ya, pero lo que te guste es una cosa, tiene que ser efectivo, ¿vale? Os traigo fotos de fotopolítica, ¿vale? Es importante históricamente también que tengamos buenas fotos del candidato o de la candidata. Esta foto comunica ese apoyo, comunica esa cercanía, ¿vale? Esto es importante. Esta foto, bueno, pues comunica grandeza, bueno, mirada al futuro, sí. Hay muchas cosas, ¿no? Esa parte como más tétrica, ¿no? Aquí estamos viendo, bueno, os pongo fotos distintas, ¿vale? Las voy a ir pasando, no las vamos a ir comentando una a una, pero para que veáis que hay fotos muy clave. Y os digo una cosa, si tenéis un candidato, una candidata, un presidente, lo que sea vuestro cliente, es muy importante que contratéis un buen fotógrafo que le siga, que le persiga, que todo lo que haga ese candidato durante la campaña electoral o durante el día a día esté fotografiado, que sean fotos creativas como esta, ahí, ¿no? Con las banderas, ese apoyo, que sean luces bonitas, que se haga ese trabajo importante, ¿no? Y para eso os digo de verdad, ¿eh? Menos móvil y más cámara. Menos, ay, mira qué bonito me ha quedado, y más coger un fotógrafo que sabe lo que está haciendo y haga un trabajo como este, por ejemplo, ¿vale? Que realmente es un trabajo casi como si fuera un cuadro, ¿vale? Es muy, muy, muy importante. Bueno, vamos allá. Por ejemplo, Macron tiene unos fotones, el presidente de Francia, son impresionantes y el equipo de fotopolítica hace un trabajo espectacular. Con lo cual, bueno, por ejemplo, puede ser algo interesante para que veáis, mirad, o sea, ha entrado hasta su casa, o sea, le estamos viendo descalzo cómo se está vistiendo para un evento, ¿vale? Si yo tengo fotos así del candidato, bueno, pues voy a conseguir a veces transmitir esa cercanía, ¿vale? Bueno, y esta que es ya mítica, ¿no? Venga, os voy a poner un vídeo, ¿vale? Para que veáis. Vamos allá. This is the Jim Heath Channel playlist of 2024 campaign ads. Be sure to subscribe to the Jim Heath Channel for all the new campaign A mí, 2024 ads. sinceramente, me parece casi un peliculón, o sea, lo que estamos viendo, ¿no? Porque este señor es tan reconocible que durante la campaña venía un eclipse solar. Pero claro, de repente plantean y dicen,
desde esa creatividad dicen, joder, pues tenemos un perfil buenísimo de este hombre, que es súper reconocible, vamos a utilizarlo aquí y además la gente se vuelve loca. Que dices, este tío, o sea, de verdad, qué animado, ¿no? Para hacer esto. Pues realmente dices, joder, es que es medio gracioso. La gente se quiere reír, ¿eh? La gente quiere divertirse. Porque cuando le hablas mucho de política y muy bien, pero la gente al final quiere sacar un poquito más que eso, ¿no? Y pensad una cosa, la gente es bastante básica. La gente, si se ríe un poco, dice, ah, mira qué risa, tal. No le dan muchísimas vueltas muchas veces, ¿eh? Porque pensad una cosa, en campañas electorales queremos captar a la persona que está indecisa, esa persona que no tiene muy claro. Y a veces, con hacerle que se acuerde de lo que has dicho, muchas veces lo tienes. Con lo cual, no quiero transmitiros que el votante sea tonto, ¿eh? Pero a veces sí. O sea, algunas veces sí, con lo cual, cuantos más tontos podamos agarrar también mejor, porque esa ventaja que te llevas, ¿vale? Con lo cual, en esa línea vamos. Os voy a enseñar una campaña que es completamente diferente. Es un vídeo que luego lo ha copiado bastante gente, que es en España, ¿vale? En Andalucía es Juanma Moreno, un vídeo que hizo, ¿vale? Que, bueno, a la gente le gustó y mucha gente de su partido luego replicó para sus campañas. ¿Quién no iba a decir hace 4 años que Andalucía sería vista como un ejemplo a seguir? En 4 años las cosas han cambiado, sí, y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a hacer pan o videollamada o a teletrabajar con niños cerca, aunque es muy complicado. También hemos aprendido que teníamos que comprar en nuestros barrios, cuidar más la naturaleza, querer más a nuestra familia y pasar más tiempo con nuestros mayores. Hemos aprendido que se puede avanzar en la sanidad y en la educación bajando impuestos. Que no era justo pagar por heredar lo que es nuestro. Que se puede defender a Andalucía sin gritar, sin perder la calma, ni nuestro acento. El 19 de junio votamos. Andalucía está mejor y lo saben incluso en los otros partidos. Si juntos hemos avanzado mucho en 4 años tan difíciles, en medio de una pandemia, imagina lo que ahora podemos conseguir. En estas elecciones hay 2 opciones, o retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar. Con Juanma Moreno, Andalucía avanza. El 19 de junio vota Partido Popular de Andalucía. Claro, esto fue una manera de transmitir. Uy, que me he ido muchísimo. Bueno, da igual, os lo cuento. Esto es una forma bueno, pues de avanzar, de explicar lo que has hecho. Es como de alguna manera pedir la reelección. Y es de manera pausada, con esa musiquita, andando, es con ese dinamismo, ¿no? Con lo cual es importante que estas cosas también las trabajemos, ¿no? Pensemos cómo es nuestro candidato, cómo es nuestro público objetivo, ¿vale? ¿Qué os está pareciendo? ¿Estáis muy callados? Digo, estaré hablando y me estarán escuchando. Espero que sí, que estéis aquí atentos y atentas. Os voy a poner uno que a mí me encanta, pero me encanta porque hace muchísima gracia. O sea, me río un montón y para mí, en política, tener la capacidad de reírte o de hacer reír es buenísima. Y os voy a decir una cosa. Luego os voy a poner una que os suena muchísimo, que a mí también me da la vida. Vamos con esta, que es, para mí, una de las mejores campañas que se ha hecho en España. Luego el resultado electoral fue una mierda, fue catastrófico. Pero el spot a mí me hace bastante gracia. ¡Vamos! Que ha llegado el día de votar. No quiero comerme otros 4 años en el coche oyendo quejas. Vamos, levanta para dejar de quejarte de los ladrones y de los que no van con España. Vamos, no quiero más mañanas caminar al cole diciendo que si las cuotas de autónomas, que si nos hacen caso. Y de que te suban el IRPG. No, el IRPJ. Y si no lo hacéis por vosotros, hacedlo por nosotros. Que siempre estáis diciendo que los políticos no miran por nuestro futuro. No, el IRTJR. Vamos a votar, vamos a ganar, vamos ciudadanos, vamos España. Claro, pensando una cosa, que los políticos son la cosa menos, no sé, menos mona, menos adorable que existe, ¿no? Porque los políticos, la gente los ve como lejanos, como mala gente. Y de repente poner niños en esto y hablándole a sus padres de decir, y luego dices que no se acuerdan de mi futuro, para que digas que, no, o sea, son cosas que son buenísimas. Es decir, me meto en una casa
pero no desde una perspectiva alta de adulto, sino me meto, pero es que bajo muchísimo los centímetros, bajo y desde esa mirada digo, para que dejes de quejarte, para que dejes de no sé qué. Esto si estás en la oposición es buenísimo. Claro. Vale, Cristian, me preguntas, dependerá del presupuesto de la campaña, pero ¿qué tan viable es tener un equipo creativo que tome insights de la realidad local para proponer copies creativos, mismos que estarían fuera de toda planeación de campaña? Pues mira, para mí es importante, no sé si es tanto tema de presupuesto. Para mí, claro, si tienes presupuesto y tienes un equipo enfocado en eso, es fantástico. Pero esa gente tiene que tener muy claro también cuál es el objetivo de la campaña, como esa línea estratégica general. Para mí, siempre hablamos en el equipo que tienes que tener una visión de águila, es decir, desde arriba, que veo todo, y luego tienes que saber bajar muchísimo en cada uno de los momentos, ¿vale? Yo tengo que tener la capacidad de tener idea, ya, el presupuesto. Mira, yo te cuento una cosa, ¿eh? El presupuesto yo trabajo muchas veces con campañas municipales, ¿vale? Que no tienen mucho dinero. Cuando digo no tienen mucho dinero, tienen muy poco dinero. Y para eso necesitas ser más creativo. El que tiene dinero, paga. Pero el que no tiene dinero, piensa cómo solucionar ese problema de la manera más creativa del mundo. Pensad una cosa. Yo tengo que hacer una campaña, tengo que hacer un spot. Yo no puedo contratar 5 cámaras, una cámara de cine, no puedo. La tengo que hacer con el móvil, ¿vale? Entonces el contenido, lo que se dice, tiene que ser tan creativo, tan impactante, tan divertido, que, vamos, que dé igual que la imagen sea una mierda. Si la imagen es bonita y tal, cualquier cosita queda medio chukun, o sea, medio decente, medio bien. Os hablaba en euskera, perdonadme. Pero si yo tengo una mierda móvil, es que no tengo ni un iPhone, me da igual, tengo esto, pues tengo que ser hiper creativo. Tengo que coger y decir, es que la tenemos que petar. Muchas veces nos pasa que el dinero nos da la sensación de que vamos a hacer mejores cosas. Y yo, cuando tengo que ir a un pueblo y hago una campaña, me voy a la peluquería de ese pueblo, me voy al bar, me voy a no sé qué, y empiezo a entablar conversaciones y pregunto muchísimo. Claro, a mí no me conocen. Entonces yo puedo sacar información y me dicen, estos son no sé qué, esto es lo otro. Claro, si me quedo con una conversación voy mal, porque no sé de qué me están hablando. Pero si voy por barrios y voy preguntando y me voy enterando, poco a poco puedo ir haciéndome mi propia foto. ¿Es más interesante hacer una encuesta? Sí. ¿La información va a ser mejor? Sí. Pero ¿qué es mejor? ¿Quedarme en mi puñetera casa? No. Es mejor ir, hacer el microteatro y sacar información. Entonces, si no tenéis dinero, pensad cómo lo haríais si tuvierais dinero. Pensad cómo lo haríais si no tuvierais. No lo tenéis, haced lo que podáis. Pero eso que hagáis tiene que ser guay, tiene que ser creativo, tiene que haber planificación, tiene que ser divertido, tiene que realmente venir a solucionar. Nada, a ti. Os voy a poner un vídeo ahora a bailar, ¿eh? Hay que bailar. Es obligatorio. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Na 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 na, na 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 na, movimiento naranja, movimiento ciudadano. Mirad, luego los resultados electorales son lo que vosotros queráis, pero la capacidad de viralización es muy grande. El mensaje político no está tan presente, bueno, no está presente, es movimiento naranja, movimiento ciudadano, pero el ritmo se pega y genera emociones. Genera la emoción, por lo menos, de, no sé, divertirte. ¿Veis que los niños conectan mucho? Niños y abuelos, siempre una fantasía. Niños y abuelos conectan, emocionan, ¿no? Con lo cual, pensad una cosa. Si no llegáis a la gente, pues poned niños y abuelos. A veces es importante que pongáis a un candidato, no sé, visitando no sé, un colegio, visitando un centro de mayores, bueno, saludando a viejas y a viejos por la calle, ¿vale? Esos son interesantes, porque de alguna manera trabajamos esa parte humanizadora del candidato o de la candidata.
hay candidatos que son como muy serios, muy fríos, a esos les tienes que hacer un poco campaña humanidad, porque si no, tienes que tener un problema económico muy grande y esta persona ser economista y muy fría para que esa persona digan, bueno, este merece la pena votar. Y la gente pensaba una cosa, no vota con la cabeza, vota con el corazón. Al igual que queremos comprar algo. De repente yo digo, "Jo, mi móvil va bien, va bastante bien, pero es que ha salido un iPhone bueno, que igual no tengo el dinero del todo, pero casi, y digo, pero ese móvil me encanta. Entonces, primero tu corazón dice, para mí, se enamora, primero se enamora y luego le dice a la cabeza, el corazón le dice, oye, una cosita, búscame argumentos racionales para justificar esta compra, ¿vale? Entonces ahí se ponen un poco a organizar entre los dos de qué manera. Claro, es verdad que es que ese móvil tiene mejor cámara y va a ser mejor para ti. Porque tú, como te dedicas a la comunicación política, esa cámara va a ser lo mejor. Te vas a ahorrar el fotógrafo, ¿vale? Entonces es bueno esa parte de corazón. Claro, tú puedes tener algo bueno y creativo y que luego electoralmente no te dé el resultado. Pero pensad una cosa, claro, yo os pongo cosas que son guays, cosas que son divertidas, cosas que están bien. No significa que eso te vaya a hacer ganar. Una campaña electoral, para que tú ganes una campaña electoral, tienen que pasar muchas cosas. Uno, que el candidato sea medio decente, que sea interesante. Dos, que hayas entendido bien cuál es el público objetivo. Tres, claro, pensad que son un montón de cosas y hoy estamos solamente hablando de imagen, de audiovisual. Entonces, yo os puedo traer campañas ganadoras, campañas que han ganado, ¿vale? La de Trump, por ejemplo, pues bueno, sí, ha ganado, pero realmente no me importa tanto que hayan ganado o que hayan perdido. Juanma Moreno también, los primeros dos vídeos tenían, bueno, pues habían ganado los dos. El tercero, el de los niños, no. Y este de Movimiento Naranja, pues tampoco, la verdad. Pero es importante, yo os traigo cosas que digáis, ¡joder, qué bueno! Pero claro, esto es bueno porque solo lo estamos aislando. Si os traigo una campaña entera con todos los elementos de una ganadora y analizamos, tendríamos que analizar el contexto histórico, de dónde viene ese partido, cuál es el resultado, y no estamos para eso. Pero sí, entiendo, ¿eh? Muchas veces dicen, joder, Aner, mostras esto muy bien, pero han perdido. Ya, pero tú tienes una idea ahora de que un niño lo puedes meter y que es genial, que te va a funcionar súper bien, ¿vale? En redes sociales nos fijamos a veces demasiado en si queda bonito o no. De verdad, sí, que quede un poquito bonito, pero debe ser efectivo, ¿vale? Para mí esa es la clave, ¿vale? No te centres demasiado en los formatos. El contenido es el rey. Lo que dices es importante. La imagen también, todo esto es importante, comunica muchísimo, pero una cosa importante, el contenido te va a marcar esa estrategia, esa estructura que tú vayas a hacer, ¿vale? Con lo cual, contenido bueno y que la imagen sea buena. Si es solo imagen, cero. Si es solo contenido, 0,2, ¿vale? Las mascotas también, Alex, es verdad, mascotas también, pero cuidado, ¿eh? La mascota que salga bien, limpia, que nadie le pise la cola ni nada, ¿eh? Que luego si no te genera una crisis. Lo importante es ser muy creativo y tener objetivo. Puede que a ellos no les haya funcionado, pero puede que a nosotros sí, de acuerdo a la región. Eso es, sí. O que tú lo adaptes, claro, pensando una cosa, yo os doy cosas aquí, igual de España, no sé qué, pero luego hay que adaptarlo. Yo, por ejemplo, Juanma Moreno, que es el señor de Andalucía, si yo le pongo a cantar Movimiento Naranja, ¿a que no me funciona? No me funciona, pero nada. ¿Por qué? Porque no le pega, ¿vale? Pero igual el Movimiento Naranja sí, ¿vale? Una campaña sin preparación es una mierda de campaña. Con lo cual, es importante que trabajéis muchísimo la preparación, que planteéis muchísimo cómo, dónde, hacia dónde, con quién, todas estas cosas. ¿Vale? Momento de preguntas. Muchísimas gracias. Esto es lo que tenía planteado. Me ha encantado, que además habéis comentado mucho. Muchas gracias, Aner, por toda esta información que además ha sido bastante entretenida y de primera mano de alguien que pues lo ha comprobado. Sí, aquí tenemos una pregunta, pero antes de hacerla, les voy a colocar la encuesta de cada sesión para que la vayan completando a medida que vamos desarrollando las preguntas. Ajá. Un momentito. Y ya les digo las preguntas. Por aquí nos dice Sua Fuentes. En ocasiones los candidatos refuerzan el apellido y en ciertas ocasiones el nombre. Por ejemplo, en Chile la primera candidatura de Michelle Bachelet fue Bachelet, es decir, el nombre de la campaña. Y la segunda fue Sí. Michelle.
¿Qué opinas de esto y qué crees? ¿Funciona mejor según el tipo de voto? En el caso de Chile, en el voto sale el nombre según se inscribe el candidato. Puede ser el nombre completo o solo el nombre y apellido. Vale, pues mira, aquí para mí es muy importante ver cómo se conoce a esta persona o cómo queremos conocerla, ¿vale? Si en la oposición tenemos a alguien, por ejemplo, que es muy conocido por el apellido, para mí sería más importante, con tal de humanizarlo, ponerle el nombre. Pues que eso luego a nivel latinoamericano, claro, va cambiando, ¿no? O sea, en cada país es un mundo. Una cosa, claro, si es importante que se presente, que en el sistema, el día de la votación, primero salga el apellido y luego el nombre, tal vez es más importante que tú le des caña al apellido. ¿Por qué? Porque así la gente lo tiene en la cabeza. Os digo una cosa, ¿eh? Tú puedes hacer una campaña buenísima, con un montón de viralidad, etcétera. A mí muchas veces me ha pasado hacer una campaña y me dicen, sí, sí, pero yo quiero votar al del pájaro, porque es la imagen del logotipo del partido. Y dices, ¿qué dice? O sea, que le da igual, le da exactamente igual. Que ha visto el pájaro y dice, joder, a mí me ha gustado el pájaro. Y quiero a este. Entonces, muchas veces tú te piensas que estás enfocándolo en el nombre o en el apellido y luego la gente de repente te sorprende y te dice, no, no, la foto, el dibujito. O sea, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, de verdad. Vale, Gracias, Daniel. Por nada, a ti. aquí nos dice Matías Troncoso. A nivel latinoamericano, ¿cuáles han sido las campañas presidenciales que más te han llamado la atención en el último tiempo y por qué? Bueno, yo creo que podemos decir que la campaña que más nos ha llamado la atención en general últimamente ha sido la de Milei en Argentina. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha sido una campaña de impactos titulares absolutamente todos los días, ¿no? Eso te llama la atención desde fuera, ¿por qué? Porque tiene una capacidad de generar noticias muy grande. Esto te hace tener una presencia muy grande. Realmente la campaña como tal no está, o sea, no hay. O sea, no hay nada de lo que yo os estoy diciendo. Bueno, sí, alguna cosa hay, pero sobre todo la importancia es el candidato, marca personal fuerte y decir, pues eso, ir diciendo cositas así fuertes para que esto se active. Trump hace lo mismo, pero es verdad que a Trump le acompaña muchísimo toda esa imagen y todas estas claves que estamos dando en la campaña, ¿no? Me llama mucho, por ejemplo, la atención la campaña de Milei, ¿no? Últimamente en Latinoamérica. La de Petro también me llamó bastante la atención. ¿Ok? No sé si has logrado ver también, Ana, la de presidente Salvador, la de Bukele. Ah, sí, claro, 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 pero es que Bukele ya es otro mundo, o sea, otra fantasía. Realmente ahí es una forma de hacer campaña bastante europea, ¿no? Esos titulares, esa parte como mucho más. O sea, los titulares vienen a ser también de otro, o sea, como desde otro punto de vista, ¿no? No lo hace tanto de manera como. Es que no sé cómo explicároslo, ¿no? No lo tengo ahora tampoco muy, muy fresco, ¿no? Pero para mí era como importante de la capacidad de generar titulares, de generar noticias, ¿no? De esas verdades absolutas que además continúa en esa línea en el gobierno, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. Gracias, Anel. Por aquí tenemos un Nada, comentario de Amanda Quesada. Ella sí. dice, en mi país, Costa Rica, hace como 15 años hubo una campaña de un candidato cuyo eslogan fue el menos malo. Y los spots eran cómicos. No de mi agrado, la verdad, pero la campaña quedó grabada y hasta la fecha lo siguen mencionando. Y la gente habla del menos malo cuando se refieren a un candidato. Bueno, Bueno, pues consigue, qué bueno, o sea, consigue marcar la agenda, ¿no? Entiende perfectamente que la gente está cansadísima del tema y dice, ah, mira, pues yo soy el menos malo. Pues mira, probablemente la capacidad de conseguir voto no será como muy, muy grande porque dicen, bueno, es que hasta tú te estás considerando malo, pero sí que consigue poner a todos los demás candidatos como muy malos y abrir ese debate que todo el mundo tiene en su interior y a veces entre el grupo de amigos, pero consigue de verdad que se hable de que todos los políticos son malos, ¿no? Consigue de alguna manera sí, hay que ser atrevido. Para mí, sin duda, ¿eh? Creativo, atrevido. Si no, aburres a todo el mundo. Ujú. claro. Me llegan preguntas por el Q&A y por el chat. Voy en orden. Vale. Miguel López dice, buen día, Ana, interesante lo que planteas. Tengo una duda. ¿Cómo convences a un cliente que es inexperto en comunicación y política, pero se cree experto? ¿Tienes alguna forma de interrelacionarte con ellos?
Yo paso de esa gente directamente, os lo digo, pero a veces tenemos que trabajar con ellos. Mira, el cliente tonto motivado, que le llamo yo, es esto que tú estás diciendo. Es una persona que no tiene los conocimientos, pero se cree que sí. Eso es muy difícil, porque esa persona se cree que sí y además te va a cuestionar absolutamente todo. Si tienes opciones de no trabajar con esa persona, es lo mejor que puedes hacer. Si tienes que trabajar con esa persona, dile, ay, es verdad, tienes razón, y haz lo que puedas, hacer lo que tú quieras, porque a veces a esa gente se le olvida lo que ha dicho. Entonces, bueno, no sé, puede ser interesante en esa línea. Para mí es difícil, ¿eh? Mi recomendación es, si puedes no trabajar con ellos, mejor, porque yo de verdad te digo, he trabajado con ese tipo de gente y no me interesa nada. Ok, Víctor Jiménez te dice, ¿existe una norma o promedio de videos que tenga que lanzar o exhibir un candidato en el tiempo de duración de la campaña? Tipo uno a la semana. Lo pregunto para saber si hay un mínimo. La pregunta es considerando el tiempo de duración oficial de la campaña, que en mi país son 2 meses, y también una pre-campaña que debería durar 4 meses. Yo, si tienes dinero, mi recomendación es que tengas la cuenta del candidato y que suba un vídeo al día. Si tienes dinero y tiempo, ¿vale? Un vídeo al día nos va a ayudar a posicionar. Y si tienes la pre-campaña, o sea, porque la campaña empieza, tienes 2 meses, incluso yo 1 o 2 meses antes también le daría de vídeo al día, hablando de los problemas, de tal, de posicionando, preparando, tal, haciendo también esa parte más de conocer al candidato, etcétera. Si no tienes dinero, haz vídeos, stories, trabaja más esa parte como más de que parezca que es en el momento, que parezca más un reality show, que estemos ahí como continuando. No te pongas ahí a subtitular absolutamente todo, no. Yo quiero ver al candidato haciendo cosas, quiero conocer al candidato. Entonces, me da igual cuántos vídeos hagas, pero que el vídeo que hagas tiene que ser guay, tiene que llamar la atención, tiene que ser entretenido, tiene que ser creativo, interesante. Si haces un vídeo en el que empieza el candidato, hola, pues miren, desde mi campaña hemos decidido que vamos a proponer esto. Yo es que lo quito directamente. Pensar que la gente toma en 3 segundos la decisión de seguir viendo o no. Y si es una mierda de vídeo, nadie va a estar. Con lo cual, tiene que ser en 3 segundos ya el gancho, la promesa, lo que tú me vas a vender en ese vídeo, lo que yo me voy a encontrar. Y además, no me robes más de 40 segundos. El vídeo, si es de 20 segundos, mejor que de 21. Muchas gracias, Aner, por la Nada. recomendación. Pilar Montane te dice, en una campaña municipal, ¿cómo se convive con la campaña autonómica u otras administraciones locales? Ejemplo, municipal, cabildo canario, autonómico, que cada uno tiene objetivos y muchas veces en un mismo partido hay diferentes objetivos o líneas de comunicación. Pues mira, no sabéis lo que me odian a mí cuando me toca liderar una campaña municipal y ya hay un equipo que está liderando una campaña más grande, más autonómica. ¿Por qué? Porque cuanto más personalizada la campaña, más guay es, más conectas. Si yo de repente a mí me dicen, Aner, tienes que hacer la municipal, a mí la autonómica me da igual. El objetivo de la autonómica es la autonómica. Mi objetivo es ganar el ayuntamiento. Y para ganar esa municipal, yo tengo que hacer que mi candidato o mi candidata sea la hostia, sea el mejor candidato, la mejor candidata de mi municipio. ¿Para eso qué hago? A ver, yo soy un hater de la vida. O sea, yo soy un poquito apisonadora. Ahora os digo yo mi opinión y os digo cómo lo haría. Entonces, yo hago mi campaña, la de mi candidato a muerte. Es importante, es mi cliente y quiero que gane, porque antes os he dicho que a mí me gusta ganar. Y yo, porque te van a venir los de arriba y te van a decir, no, perdona, bájate un poquito el pistón porque es que entonces estáis eclipsando la campaña. Me la pela. Yo tengo que ganar. ¿Entendéis? O sea, entonces, mi forma de pensar es esta. Pero ahora con la experiencia de los años, yo empecé muy joven haciendo campañas electorales, sigo siendo, tengo 29 años. Pero, ¿qué hago? Ahora digo, vale, tú quieres protagonismo, entonces negociamos y le digo, ¿cuándo vas a lanzar la campaña? Tal día. ¿Cuándo lanzas el eslogan? Vale. ¿Cuándo lanzas el vídeo? Tal día. Vale. Ese día yo te lo dejo libre. Pero este día quiero esto. Este día quiero que el presidente venga. O no, el presidente no. Ese no me gusta, que cae fatal. Quiero a esta persona aquí. No. Ah, vale, pues te voy a hacer una campaña que te voy a dar pal pelo. Entonces negocias y dices, para mi campaña, para que mi campaña venga bien, tengo gente en tu campaña que me va a venir muy bien a mí. Con lo cual, esa gente y esa gente la quiero aquí ese día. Juega. Si te dicen que no, haces la campaña que tú quieras.
¿Y qué pasa? Que si tu cliente es un acojonado, porque a veces tu cliente de repente es muy miedoso, te va a decir, joder, no vamos a tener problemas, pues entonces no te va a dejar hacer. Pero si tu cliente es un animado así como yo, pa'lante. Muchas gracias, Ana, por De compartirnos nada. de tu experiencia. Rafael Molina, ¿y qué hacemos cuando el candidato no tiene una imagen agradable, no es guapo, atractivo y no transmite sensaciones muy de empatía, pero es gran candidato y con un programa muy bueno? ¿Cómo le hacemos para darle la vuelta? Para mí, os recomiendo una asesoría de imagen. El primer día te va a decir que no, el segundo día te va a decir que no, el tercer día le dices, o haces o me voy. O sea, vamos a hacerlo. Entonces, para mí es importante que hagamos un poco un estudio de imagen, de colorimetría, de vamos a ver cómo podemos hacer que esta persona sea como más agradable, ¿vale? ¿Qué colores le quedan mejores? ¿Qué cositas, ¿vale? Esas cosas hay que trabajarlas. Y luego, nunca va a ser un gran candidato si la imagen es una mierda. Porque, o sea, entiendo que por lo que has leído, que pone, es un gran candidato, tiene buenas ideas, ya, ya. Pero si el candidato no transmite cercanía, humanidad, aquello que nos tiene que transmitir, ya no es un buen candidato. Con lo Ok, cual es muy importante que le transmitáis esto al cliente, sin herir emociones. Claro, hay que decirle, oye, yo quiero una imagen como un poquito más modernita, porque tú eres un señor aquí que tienes mucha experiencia, pero tenemos que llegar a la gente joven. Y pensad una cosa, a la gente le encanta esto de queremos llegar a la gente joven. Entonces, si tú todo eso lo justificas diciendo, si hacemos esto vamos a llegar mejor a la gente joven, esa persona va a hacer un súper esfuerzo para hacerte un poco de caso. Si tú le dices, es que eres muy mayor, estás fatal, vistes fatal, esa persona se puede sentir atacada y te va a decir, oye, no, no me digas esto. Pero si le dices, es que así vamos a llegar a la gente joven, es que es lo que queremos, venga, vámonos. Tienes que ser su amigo, ¿eh? Tiene que confiar en ti. y hablando de gente joven, Martín Sí. González te hace una pregunta muy interesante. Ujú. Eh, Voy a comenzar por la parte final de la pregunta. Te dice, la Venga, pregunta viene de que tus votantes son de distintas edades. ¿Enfocarías tu sí, presupuesto a mensajes a un público joven o a uno más conservador? seguro. Yo sí, por ejemplo, estamos hablando de municipales de un municipio y voy a hablar del autobús urbano que quiero que haga que haya un refuerzo en el momento en el que los alumnos van a la universidad, esa comunicación esa comunicación la voy a hacer de manera más dirigida a los jóvenes, más dinámica. Si yo quiero trabajar una imagen más para las personas mayores, para que tengan un centro donde poder compartir, donde poder estar, yo voy a hacerlo de manera como más tranquila, más pausada, con una musiquita más tranquila, pero sin perder mi esencia. Y voy a ir con viejas y con viejos y les voy a preguntar, oye, ¿y tú qué necesitas en este pueblo? Tal. ¿Y qué quieres? Vamos, mira, pues aquí yo quiero poner un local, ¿qué te parece? Ay, pues qué bien. Yo qué sé, ¿no? Ahí vas a poder llegar a la gente más joven también, porque van a decir, qué majo el abuelo. Y el abuelo va a decir, oye, pues hay pan y cosas también. Y sobre todo, el hijo o la hija del abuelo va a ver eso en redes y le va a decir, oye, ¿sabes que estos van a hacer esto? Porque muchas veces dices, no es que los abuelos no están en redes ya, pero sus hijos y sus nietos sí. Y mientras están comiendo, mientras están allí comiendo, que uno ha venido a trabajar, la otra a la universidad, no sé qué, hablan del tema, que estamos en campaña electoral. Tú tienes que hacer propuestas para ellos. Con lo cual, según qué cosas, las vendo de una manera o de otra. No sé si te he contestado. Genial, bueno, ya nos dirán por aquí en el chat. Bueno, Eso yo no es. veo más preguntas por aquí. Aner, pues, como siempre, muy contento de recibirte en esta tu Qué casa, bien. Asuntos Digitales. Ha sido una tremenda sesión. Martín te dice que sí, que fabuloso, que respondiste a la Ya pregunta. ves. Qué bien, Así que gracias. bueno, a todos desearles un feliz fin de semana. A los que celebran carnavales en sus países, pues muchas felicidades. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima semana, en la próxima sesión. Aner, nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias a todos y a todas. Disfrutad el fin de semana, que nos lo merecemos, ¿eh? Hasta luego.